Bienvenidos a tercer periodo. Voy a hacer una pequeñísima explicación de la guía número 1, que son los estados de oxidación. En la guía anterior ya ustedes colocaron todas las reglas para los estados de oxidación. Muy importante porque con esto podemos hacer bien lo de la nomenclatura. Si ustedes no entienden bien lo de estados de oxidación, pues no van a poder hacer muy bien los ejercicios. Entonces, primero miremos aquí los estados de oxidación. Ustedes ya tienen toda la teoría que es un estado de oxidación. Aquí lo que yo les voy a explicar son las reglas de los estados de oxidación. Entonces, entre las reglas de los estados de oxidación, primero tenemos que todo elemento que está en estado libre, siempre que esté en estado libre, es decir, que no va acompañado con ningún otro elemento, sino que está solito, su número de oxidación va a ser 0. El número de oxidación es un numerito pequeñito que nosotros lo vamos a colocar arriba del elemento. Ejemplo, vamos a colocar los mismos ejemplos que se encuentran. Bueno, coloquemos aquí ejemplo, supongamos el aluminio, ¿sí? Lo encontramos en la tabla periódica. Cualquier elemento que yo encuentre en la tabla periódica que se encuentre libre, allí están libres, siempre su número de oxidación es 0. Entonces, él, como está libre, solito, no está acompañado con ningún otro elemento, tiene un número de oxidación 0. En otro ejemplo, podemos hacer el litio, solito, su número de oxidación es 0, que lo coloco en la parte de arriba. Podemos decir también el magnesio, aquí, un elemento libre, perdón, que aquí en estado libre, su número de oxidación es 0. Entonces siempre tengan en cuenta que cuando el elemento se encuentra solito, su estado de oxidación va a ser 0. Ahora, vamos aquí, cuando el hidrógeno se encuentra al lado izquierdo, ¿sí? Su estado, y acompañado ya con otro elemento, su estado de oxidación va a ser 1. Ejemplo, si yo tengo HCl, ¿sí? Está al lado izquierdo, entonces él va a tener un número de oxidación 1 positivo. Aquí les voy a hacer otro ejemplo, H2SO4. Cuando está al lado izquierdo va a presentar un número de oxidación que es 1 positivo. Cuando la única manera que no es positivo es cuando forma hidruros, es decir, que el hidrógeno se encuentre en el lado derecho. Cuando está en el lado derecho, entonces va a ser 1 negativo. Esta es otra de las reglas. Siempre que yo encuentre el hidrógeno acompañado con otros elementos al lado izquierdo, siempre va a ser su número de oxidación 1 positivo. Otra regla, el oxígeno. Siempre cuando el oxígeno se encuentre acompañado con otro elemento, ejemplo aquí, H2O, su número de oxidación va a ser 2 negativo. Únicamente el hidrógeno no es 2 negativo cuando forma los peróxidos. Ejemplo, este es un peróxido H2O2, que es la misma fórmula del agua oxigenada. Cuando forma peróxidos, o sea que hay hidrógenos, más hidrógenos aquí, entonces se llaman peróxidos. Entonces ahí el oxígeno va a trabajar con 1 negativo, pero en la mayoría de los casos siempre el oxígeno va a trabajar con -2. Esta es otra de las reglas. Ahora voy a hacer aquí otros ejemplos. Cuando los elementos del grupo 1A, todos los elementos del grupo 1A, que reciben el nombre especial de alcalinos, eso ya lo habíamos visto en las guías anteriores, alcalinos, su número de oxidación de todos los elementos que se encuentran en el grupo 1A, entonces su número de oxidación va a ser 1 positivo. Ejemplo, cuando yo encuentro el sodio con otro elemento, ejemplo, el sodio, aquí en este caso, como el sodio se encuentra en el grupo 1, es un alcalino, entonces ¿cuál va a ser su número de oxidación? Su número de oxidación va a ser 1 positivo. Ejemplo, vamos a hacer otro del sodio, cuando tenemos el cloro,
con el cloro, Na, y esta es una sal, entonces va a estar con 1 positivo. Entonces todo elemento del grupo 1A que esté acompañado con otro o con otros elementos, entonces el metal del grupo 1 va a trabajar con 1 positivo. Ahora, otra regla. Otra regla nos dice que los elementos del grupo 2A que reciben nombre de alcalino térreos, ¿sí? Entonces, puede ser el calcio, magnesio, bario, radio. Ustedes miren la tabla periódica y miren todos los elementos del grupo 2A que se llaman 2A alcalinotérreos, siempre van a trabajar con 2 positivos. Ejemplo, vamos en este caso, yo tengo este es un compuesto, ¿no? Entonces, como está el calcio, ya por mi mente ya sé que es un alcalino térreo y que va a trabajar con 2 positivos. Bueno, estas son como las reglas como más generales que vamos a hacer para los estados de oxidación. Ahora es algo muy importantísimo aquí, que la suma algebraica de todos los números de oxidación en un compuesto siempre debe dar 0. La suma algebraica de los números de oxidación siempre me va a dar 0. Ejemplo, vamos a hacer ejemplo aquí, supongamos CO. Miremos aquí. ¿Qué conozco yo? Está el oxígeno, ¿no es cierto? Sabemos que el número de oxidación del oxígeno, cuando está formando un compuesto, su número de oxidación es 2 negativo. Entonces, yo lo coloco lo conocido. Ahora miremos aquí. Es muy importante, chicos, que ustedes recuerden que hay un número pequeñito aquí que se llama subíndice. Y este subíndice es el que me dice cuántos elementos hay. Entonces aquí, en la parte de abajo, el subíndice es el número pequeñito, ¿sí? Que acompaña al elemento, siempre lo va a acompañar, está pegadito a él, me indica cuántos elementos hay aquí. Cuando no hay número, entonces ya se supone que es 1. Aquí es un 1, que uno no lo coloca. Entonces aquí veo que cuántos oxígenos tengo un oxígeno. Aquí cuántos carbonos tengo un carbón. Entonces yo siempre multiplico número de oxidación con el subíndice. Entonces yo digo 2 por 1, porque aquí hay un 1, pero es imaginario, porque uno no lo coloca. 2 por 1 me da 2 negativo. 2 negativos, ¿sí? Entonces me dice que al sumar yo los números, aquí no conozco el carbono cuánto tiene, al sumar yo me debe dar siempre 0, la suma algebraica. Aquí el elemento, si este es negativo, este va a ser positivo. Para que me dé 0, ¿qué número debo agregar entonces? Pues ya yo entiendo y me doy cuenta que debo agregar, en este caso el carbono está trabajando con 2 positivo. Y ahí sí, ¿por qué? Porque yo digo, a 2 negativo le quito 2 positivo al hacer la suma algebraica me va a dar 0. Entonces, en este caso, yo conozco uno, pero no conozco el otro, pero entonces yo hago la resta. Entonces digo que en este caso el carbono está trabajando con 2 positivo. 2 positivo menos 2 negativo me da 0 ahora, porque miremos aquí, 2 por 1, 2 positivo. 2 por 1 menos 2, porque este está negativo, menos 2, más 2 menos 2 me da 0. Entonces, aquí aplicamos que al sumar los números de oxidación en un compuesto, siempre me debe dar 0. Tengan en cuenta, deben de tener muy en cuenta todas estas reglas. Ejemplo, aquí vamos a hacer otra. Tenemos aquí, ustedes ya saben, ¿sí? ¿Cómo se llama este compuesto? Ya sabemos que es el agua. ¿Qué conozco? En este caso yo digo, bueno, está el oxígeno está trabajando con 2 negativos. ¿Cuántos oxígenos tengo? ¿Qué numerito tengo aquí? Hay un oxígeno. Entonces siempre multiplico y ese es el subíndice. Entonces número de oxidación por subíndice. Entonces aquí hay un número 1 que no se coloca, pero uno ya sabe que si no está es porque hay 1. Entonces digo 2 por 1 me da 2 negativo. Ahora, ¿qué?
Si aquí tengo un 2, ¿con cuánto va a trabajar el hidrógeno? Va a trabajar con 1. Pero yo ya sé otra de las reglas que dicen, de aquí yo conozco las dos reglas, que el hidrógeno cuando está al lado izquierdo y está formando un compuesto, siempre va a trabajar con 1 positivo. Entonces yo coloco los positivos. Ahora si digo 1, número de oxidación, por el subíndice, 1 por 2, 2 positivo. Y 2 por 1, 2 negativo. A 2 positivo le quito 2 negativo. Aquí se cumple la regla que dice que al sumar los números de oxidación en un compuesto siempre debe dar 0. Bueno, deben de tener en cuenta mucho estas reglas. Vamos a hacer otro. Supongamos HCl. Bueno, aquí hay otra regla que nos dicen que los halógenos, ¿sí? Los halógenos, ¿quiénes reciben el nombre de halógenos? Los halógenos los reciben todos los elementos del grupo 7A. 7A, entonces tenemos flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no es cierto? Entonces, los halógenos, cuando forman un compuesto, siempre van a trabajar con 1 negativo. Entonces, yo me doy cuenta que el cloro se encuentra en el grupo séptimo. Quiere decir que el cloro va a trabajar con 1 negativo, porque es un halógeno. En este caso también yo conozco este número de oxidación. La regla me dice que el hidrógeno trabaja con 1, en la mayoría de los casos trabaja solamente en los hidruros, el hidrógeno siempre trabaja con 1 positivo, este trabaja con 1 positivo. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo un hidrógeno, te multiplico número de oxidación por el subíndice, te digo 1 por 1 me da 1 positivo, ¿no es cierto? Y ahora, aquí tengo un 1. Menos 1 por 1 me da menos 1. Menos 1. A 1 positivo le quito 1 negativo, me da 0. Entonces estoy cumpliendo la regla que al sumar los números de oxidación me va a dar 0. Yo con positivo con negativo, pues tengo que hacer una resta y ahí me va a dar 0. Bueno, voy a hacerle otros ejemplitos para que ustedes después ya graben y esto solamente es como práctica, vayan aprendiendo y de memoria, pues tienen que también aprenderse los números de oxidación. Ahora tenemos aquí otro ejemplo, SO2, ¿sí? Yo debo saber número de oxidación y debo saber subíndice. Ya vuelvo y le repito, subíndice es el número pequeñito que acompaña al elemento y me dice cuántos elementos hay. Miremos aquí, ¿cuántos hay? Aquí hay un 2, quiere decir que hay 2 oxígenos. Aquí, ¿qué número tengo? Un 1 que no coloco, entonces quiere decir que hay un azufre. Comienzo las reglas. La regla me dice que el oxígeno trabaja con número de oxidación 2 negativo, ¿sí? Conozco uno, pero no conozco el otro. Entonces, ¿cómo puedo saber con cuánto trabaja el azufre? Yo digo 2 menos 2 por 2 me da 4 negativo. ¿Qué número debo colocar aquí para que me dé 0? Si aquí tengo 4 negativo, pues debo colocar 4 positivo. A 4 positivo le quito 4 con negativo, me da 0. Entonces, en este caso, el azufre está trabajando con 4 positivo. Es la manera para saber yo el número de oxidación del otro elemento. Ahora vamos a hacer otro. Aquí solamente es práctica, chicos. Esto es facilito, pero esto es muy importante para ahorita cuando veamos la nomenclatura y veamos los óxidos. Tenemos el H2, SO4. Comienzo a aplicar yo las reglas. ¿Sí? Este compuesto es un ácido. Este compuesto se llama ácido sulfúrico. Cuando veamos ácidos, ustedes lo van a entender mejor. ¿Qué conozco? Está el oxígeno. Entonces yo sé que el oxígeno trabaja con 2 negativo. ¿Qué conozco más de este compuesto? El hidrógeno, ¿no es cierto? Se encuentra al lado izquierdo. El hidrógeno está trabajando con 1 positivo. Ahora, lo positivo con lo negativo siempre me debe dar 0. Entonces aquí multiplico. Conozco todo lo que es negativo, que digo menos 2 por 4 me va a dar menos 8, ¿no es cierto? ¿Qué tengo aquí? 1 por 2, siempre multiplico. Número de oxidación con subíndice 1 por 2
me da 2 positivo. ¿Qué número coloco aquí? Que en este caso está el azufre, para que me dé 8. ¿Sí? Al sumar los dos, ¿qué número voy a colocar? Entonces, a 8 le quito 2, son 6, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo la manera de saberlo. El número de aquí al número mayor le quito el de aquí y de esa manera averiguo con cuánto está trabajando el desconocido. Entonces, sé que el azufre en este caso está trabajando con 6, porque 2 más 6 me da 8. Entonces, yo digo 8 positivo menos 8 negativo me va a dar 0. Entonces, ¿qué averigüe yo? Que en este caso el azufre va a trabajar con 6 positivo. Entonces, vea, multiplico. 1 por 2, 2 positivo. 6 por 1, 6. Porque aquí hay un 1. Y 4 por 2, 8. 6 más 2 me da 8. 8 positivo 1. A 8 positivo menos 8 negativo me va a dar 0. Vamos a hacer uno de los últimos ejemplos para que ustedes ya comiencen ustedes puedan realizar la guía, ya entendiendo cómo se hallan los números de oxidación cuando yo tengo conocidos para buscar a los elementos desconocidos. Hagamos el H, N, O, 2. Este se llama ácido, es un ácido nítrico. Entonces comencemos. ¿Qué conozco, chicos? Conozco el oxígeno. El oxígeno va a trabajar con 2 negativos. ¿Qué más conozco? El hidrógeno. El hidrógeno me va a trabajar con 1 positivo siempre que esté es lado 1 positivo. Entonces, ¿qué conozco? Conozco los negativos y conozco un solo elemento que es positivo. Entonces, primero soluciono lo que conozco. Digo, 2 menos 2 por 2, ¿cuánto me da? 4 negativo, ¿no es cierto? La suma algebraica me va a dar 0. ¿Qué conozco aquí? 1 por 1, 1. ¿Sí? ¿1 qué? 1 positivo, porque aquí hay un 1. 1 por 1, 1. ¿Cuántos nitrógenos hay? Uno solo, porque no hay número aquí. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2. Entonces yo digo, si tengo 4 y aquí tengo un 1, ¿qué número me falta para aquí? Para averiguar el desconocido, pues resto a 4 le quito 1, pues lógicamente es 3, entonces quiere decir que el nitrógeno está trabajando con 3 positivo, porque digo 1 positivo más 3 positivo me va a dar 4 positivo. Ahora a 4 positivo le quito 4 negativo, me da 0 y cumplimos la regla. Entonces en este caso vemos que el nitrógeno, ¿con cuánto está trabajando? El nitrógeno está trabajando con 3 positivos. Miremos aquí, vean. 1 por 1, 1. 3 por 1, 3. 1 más 3 da 4. Ahora, 2 por 2, hay un negativo, me da 4 negativo. A 4 positivo le quito 4 negativo, pues entonces me va a dar 0. Creo que ya habíamos ácido nítrico. Bueno, chicos, vamos a hacer otro aquí. Otros 3 más. Y ya ustedes comienzan a realizar la guía con esta pequeña explicación. Ya habíamos visto NaCl. ¿Qué conozco? De estos dos, conozco el sodio. ¿Sí? Porque sabemos, el sodio, ustedes miran su tabla periódica, es un alcalino, porque se encuentra en el grupo 1A y todos los elementos del grupo 1A van a trabajar con 1 positivo. Entonces ya conozco el de sodio. Digo, el sodio, por ser un alcalino, va a trabajar con 1 positivo. ¿Cuántos sodios hay? Aquí hay un 1. De 1 por 1 me da 1 positivo. Ahora, a sumar me debe dar 0. Si yo ya tengo 1 positivo, para que me dé 0, ¿con cuánto está trabajando el cloro? Pues lógico, ¿no? Con menos 1. Entonces, más 1 menos 1 me da 0. Entonces, en este caso vemos que el cloro está trabajando con 1 negativo. Más 1 menos 1 me da 0. 1 por 1, 1. Y menos 1 por 1 me da menos 1. Más 1 menos 1 me da 0. Se cumple la regla que dice que al sumar su número de oxidación me debe dar siempre 0. Bien, vamos a hacer otro elemento. O sea, como los mismos que están en la guía. Entonces aquí ya los explico bien. Entonces vamos a ver el litio. El litio. Litio y oxígeno. Aquí, ¿qué conozco yo? Litio. ¿En qué grupo se encuentra? En el grupo 1A.
Todos los elementos del grupo 1 trabajan con 1 positivo. Entonces, sería 1 positivo. ¿Cuántos litios hay? Hay 1. Entonces digo 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Bueno, ¿qué conozco aquí? El oxígeno. Trabaja con 2 negativo. Bien, aquí me faltó, perdón, un docecito aquí. Entonces, comienzo porque esto es la fórmula Li2O. Entonces, conozco el de litio, trabaja con 1 positivo. ¿Qué conozco? Conozco el del oxígeno, que trabaja con 2 negativos. Entonces, digo, 2 por 1, porque aquí hay un oxígeno, me da 2 negativos. ¿Y qué más conozco? El del oxígeno, 1 por 2. 1 por 2 da 2. 2 positivo, a 2 positivo le quito 2 negativo, me da 0. En el caso también que supongamos que ustedes no se acuerden aquí, muchachos, ¿sí? Que ustedes no se acuerden, tengo así el ejemplo, que el litio es un alcalino y que todos los alcalinos del grupo 1A trabajan con 1 negativo. ¿Qué conozco yo aquí? Conozco el del oxígeno, ¿sí? Yo sé que el oxígeno trabaja con número de oxidación menos 2. Entonces digo, 2 por 1, 2 negativo, ¿sí? Que tengo aquí un 2. ¿Con cuánto va a trabajar este litio? Si aquí tengo un 2, pues con un 1, ¿sí? Por simple lógica. Entonces digo 1 por 2, 2. A 2 positivo le quito 2 negativo, me da 0. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Coloquemos el CaO. ¿Qué conozco? El calcio. Si yo miro la tabla periódica, el calcio se encuentra ubicado en el grupo 2A y por lo tanto es un alcalino terro. Todos los alcalinoterrios, los elementos del grupo 2A, siempre van a trabajar con 2 positivos. Es una regla que yo me aprendo de memoria. Los elementos del grupo 2A van a trabajar con 2 positivos. Miramos aquí. Bueno, chicos, entonces les estaba diciendo, ahora tenemos aquí otro compuesto. Aquí vemos que el calcio es un alcalinoterrio. Todos los elementos del grupo 2A reciben el nombre de alcalinoterrios y cualquier elemento del grupo 2A que esté unido a otro elemento va a trabajar con 1 positivo. Puede ser el calcio, magnesio, bario, radio, etcétera. Siempre va a trabajar con 2 positivos. Entonces, ¿qué conozco? ¿Cuántos calcios tengo? Un calcio y un oxígeno. Multiplico número de oxidación con el subíndice. Entonces, 2 por 1. 2 positivo. Si no supiera la regla que el oxígeno trabaja con menos 2, entonces voy a averiguar con cuánto trabaja el oxígeno. Entonces dice que la suma algebraica de los números de oxidación me debe dar 0. Si yo tengo 2 positivo, para que me dé 0, el calcio va a trabajar con 2 negativo. Más 2 menos 2 me da 0. Entonces coloco el oxígeno, trabaja con menos 2. Digo menos 2 por 1 me da menos 2. Y 2 por 1, 2 positivo. 2 positivo menos 2 negativo me da 0. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Ya borro este. Y vamos analizando y ustedes van haciendo. Tenemos HF. Es un ácido. Analizamos el flúor. El flúor es un halógeno porque se encuentra en el grupo séptimo. Ya dijimos que los halógenos, todos los elementos del grupo séptimo, que son halógenos, trabajan con 1 negativo, entonces tomo lo conocido. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Un hidrógeno, porque aquí hay un 1 imaginario, pero por eso sabemos, entendemos que hay un 1. ¿Cuántos flúor? Hay 1 solo. Entonces, conozco que el flúor es un halógeno y que todos los halógenos van a trabajar con menos 1 cuando está unido a otro elemento. El flúor trabaja con menos 1. Ahora tenemos lo conocido. Tengo 1 negativo y la suma de los dos números de oxidación siempre me va a dar 0. Entonces, si yo tengo 1 negativo, ¿con cuánto va a trabajar el hidrógeno para que me dé 0? Pues con 1, ¿no es cierto? Porque a 1 positivo le quito 1 negativo, me da 0. Ejemplo. Entonces coloquemos aquí, el hidrógeno trabaja con 1 positivo, más 1 por 1, 1. Y menos 1 por 1, 1, más 1 menos 1 me dio 0. Bien, en el caso, chicos, que ustedes no se acuerden que el flúor es un halógeno porque se encuentra en el grupo séptimo,
Entonces, vamos a hacerlo aquí al contrario. ¿Qué conozco yo? El hidrógeno trabaja con uno positivo. El hidrógeno al lado izquierdo, formando otro elemento, va a trabajar siempre con uno positivo. Entonces, una por una positiva, uno positivo. La suma algebraica me va a dar 0. Si yo tengo uno positivo, ¿con cuánto va a trabajar el flúor para que me dé 0? Pues lógicamente con uno negativo. Te digo, una por uno negativo, una por uno positivo, más uno menos uno me da 0. De cualquiera de las dos maneras, yo puedo averiguar. Bien, vamos a hacer aquí otro ejemplo. Lo mismo, estoy haciendo lo mismo de la guía, pero los estoy explicando paso a paso para que ustedes puedan hacer los ejercicios. Tengo BaSO3. ¿Qué conozco? Bueno, primero identifiquemos. ¿Cuántos barios tengo? Aquí hay un 1. Tengo un bario. ¿Cuántos azufres? Aquí hay un 1. Un azufre. ¿Cuántos oxígenos? Aquí hay un 3. Quiere decir que hay 3 oxígenos. De aquí, ¿qué conozco, chicos? Entonces yo comienzo a acordarme las reglas. El oxígeno trabaja en la mayoría de los casos con 2 negativos. Conozco el del oxígeno. ¿Qué más conozco? El bario. ¿Sí? Sé que el bario se encuentra en el grupo 2A y que todos los elementos del grupo 2A que se llaman alcalinotérreos van a trabajar con 2 positivos. ¿Sí? Entonces ahora tengo que saber con cuánto trabaja el azufre, cuál es su número de oxidación. Multiplicamos lo conocido. Te digo, 2 negativos por 3. 2 por 3 me da 6 negativo. Ahora digo 2 por 1. 2 positivo, en este caso el azufre, ¿con cuánto va a trabajar? A 6 le quito 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 4. Hago la resta ahí, pero le coloco números en signo. Entonces a 6 le quito 2, me da 4. Ahora sí digo, 4 positivo. 2 positivo más 4 positivo me da 6 positivo. Y a 6 positivo le quito 6 negativo y me va a dar 0. Entonces ya supe con cuánto trabajó el azufre. En este caso el azufre trabajó con 4 positivos. Miremos, chicos. 2 por 1, 2. 4 por 1, 4. ¿Sí? 2 más 4 me da 6. 6 positivo. Ahora, 3 por 2, 6 negativo. A 6 positivo le quito 6 negativo, da 0 y aplico la regla donde dice que al sumar los números de oxidación siempre debe darme 0. Bueno, yo creo que ya tenemos todos los ejemplos, chicos, para que ustedes comiencen a hacer la guía número 1 del tercer periodo. Que repasen, saben que deben de explicar muy bien todo esto y entender muy bien, porque esta es la clave para la nomenclatura que vamos a ver en este tercer periodo, chicos, que les rinda muchísimo en su guía. Nos vemos en la próxima, chao.